esposa descubre que su marido se está casando con otra mujer. Pero cuando llega a la iglesia con su hijo en brazos, todos se sorprenden. Paola se despertó con el mismo sonido de siempre, el llanto de su bebé. Eran las 6 de la mañana y todavía estaba oscuro. Con los ojos medio cerrados, se arrastró fuera de la cama, cargó al niño y fue directo a la cocina. Mientras calentaba el biberón, se estiró la camiseta y se recogió el cabello con una liga vieja. Álvaro todavía dormía, o eso parecía. Al rato, cuando el bebé se calmó, Paola aprovechó para preparar el desayuno. Huevos con jamón, café bien cargado y pan tostado. Siempre lo mismo, pero a ella no le molestaba. Álvaro bajó 15 minutos después, con su camisa blanca bien planchada y el pelo peinado hacia atrás. Olía a loción cara y traía prisa. Como siempre, se sentó. Le dio un beso rápido al niño y otro más frío a Paola. «Gracias», dijo mientras agarraba el plato. Ni la miró. Paola ya se había acostumbrado. Álvaro nunca fue muy cariñoso, pero últimamente parecía peor. Desde que nació el bebé, él se volvió más seco, más distante. Según él, era el estrés, el trabajo, las cuentas, todo junto. Ella trataba de no pensar mal, pero algo en su estómago se retorcía cada vez que lo veía salir tan apurado, con el celular pegado a la mano y esa sonrisa rara cuando le llegaba un mensaje. Paola lo observaba mientras comía, sin decir nada. Se sabía de memoria cada movimiento suyo. Cómo levantaba la taza, cómo hacía un ruidito raro al tragar el café, cómo revisaba el reloj cada 2 minutos. Cuando terminó de comer, se levantó, agarró el saco y dijo que tenía juntas todo, el día. A las 7 ya estaba saliendo por la puerta. Paola cerró los ojos un segundo y respiró profundo. Luego, a seguirle. Lavar los platos, cambiar pañales, lavar ropa, bañar al niño, darle pecho, acomodar la casa. Todo eso antes del mediodía. Tenía el tiempo contado. Su única ayuda era Leticia, su hermana, que a veces venía en las tardes para acompañarla o echarle una mano con el niño. Pero Leticia trabajaba en una tienda y tampoco podía estar siempre. La casa era pequeña pero cómoda. 2 recámaras, sala, cocina y un baño. Todo pintado en colores claros, con adornos sencillos. Había fotos en las paredes. La boda, el embarazo, el primer ultrasonido, una del baby shower. Paola las veía mientras caminaba por el pasillo cargando al niño, y a veces le daban ganas de llorar. No porque estuviera triste, o tal vez sí. Era más bien como una sensación de vacío, como si esas fotos fueran de otra persona, otra vida que ya no sentía suya. Al mediodía, mientras el bebé dormía una siesta, Paola aprovechó para sentarse un rato frente al ventilador. El calor apretaba y no quería prender el aire para no gastar tanto. Se tomó un vaso de agua con hielo y cerró los ojos un momento. Pensó en su vida, en lo rápido que habían pasado las cosas. Hace 3 años apenas conocía a Álvaro. Él era simpático, tenía buena chamba, la invitaba a comer rico y le decía que quería formar una familia. Todo se sintió tan fácil, tan bonito. Se embarazó al año de casarse y pensó que todo iba bien. Pero ahora no estaba tan segura. Sonó su celular. Era un mensaje de Leticia. ¿Todo bien? ¿Quieres que pase hoy? Paola respondió que no hacía falta. Tenía la casa controlada, aunque en el fondo le hubiera gustado tenerla ahí, solo para no sentirse tan sola, porque desde que nació el niño, sus amigas casi no la buscaban. Algunas sí, pero pocas, y salir ya no era opción. Álvaro siempre tenía alguna excusa para no quedarse con el bebé. Decía que era cansado, que él no sabía cómo cuidarlo, que era mejor que lo hiciera ella. A veces, cuando el niño dormía en las tardes, Paola se metía al baño, se miraba al espejo y casi no se reconocía. Tenía ojeras, el pelo desordenado, la piel seca. No se sentía fea, pero sí invisible, como si el mundo ya no se diera cuenta de que existía.
Álvaro llegaba tarde casi todos los días. Decía que estaba en juntas, en reuniones, en tráfico. A veces llegaba sin cenar, otras veces comía rápido y se metía directo al celular. Sonreía mientras tecleaba, pero nunca le decía a quién. Y si Paola preguntaba, se enojaba. «No seas paranoica», decía. «Es el grupo del trabajo. Pura tontería». Una noche, Paola se levantó al baño y lo vio en la sala, sentado, con el celular en la mano. No se había dado cuenta que ella lo miraba. Estaba mandando mensajes y sonreía como adolescente. Paola se quedó callada. Volvió al cuarto, se acostó y cerró los ojos, apretando los dientes. Esa fue la primera vez que pensó que algo andaba mal, pero se obligó a olvidarlo. Se dijo a sí misma que estaba cansada, que tal vez se lo imaginaba. Álvaro era buen proveedor, nunca la había dejado sin nada, y eso ya era mucho. Eso le habían enseñado. Al día siguiente, todo volvió a la rutina. Álvaro salió temprano. Paola cuidó al niño, hizo la comida, barrió, limpió y volvió a poner orden en todo. Esa rutina le daba seguridad, aunque también la estaba ahogando poquito a poco. Era como si viviera en una película repetida, sin finales, sin pausas, sin emoción. Pero lo que no sabía era que esa calma estaba por explotar, porque a tan solo unas cuadras de ahí, alguien más también estaba preparando una boda. Y no era la de una pareja nueva. Era la boda de su propio esposo. Y nadie, ni siquiera Álvaro, estaba preparado para lo que iba a pasar cuando Paola lo descubriera. Paola estaba lavando los platos cuando sonó el celular. Lo tenía sobre la mesa, tapado con un trapo para que el bebé no lo alcanzara. Se secó rápido las manos en la blusa y lo agarró. Era un número desconocido. Dudó en contestar. Siempre le daba coraje cuando le marcaban para ofrecerle seguros o promociones de internet. Pero algo, no sabía qué, le hizo contestar. Bueno, un silencio raro. Se escuchaba como estática de fondo. Bueno, ¿quién habla? Y entonces una voz de mujer, seria, sin rodeos, le dijo algo que le congeló la sangre. Tu esposo se va a casar este sábado, a las 4, en la iglesia de San Miguel. Paola parpadeó, como si no hubiera entendido. Se quedó callada, esperando que la mujer soltara una risa o dijera, «Es broma», o algo así. Pero no. La llamada se cortó. Así, sin más. Se quedó parada, con el celular pegado al oído, aunque ya no se escuchaba nada. La pantalla volvió al inicio. Intentó devolver la llamada, pero no contestaba. Marcó otra vez y otra, pero siempre mandaba a buzón. Sintió una presión en el pecho que le apretaba el aire. Caminó a la sala, se sentó en el sillón y miró al vacío. No podía ni pensar. Pasaron unos minutos. Su hijo empezó a llorar en la cuna. Se levantó como en automático, lo cargó, lo arrulló. Le dio pecho, lo calmó. Todo como si no hubiera pasado nada. Pero en su cabeza no dejaba de dar vueltas esa frase. Tu esposo se va a casar este sábado. Volvió a revisar el celular. Nada. Ni mensaje, ni número guardado, ni pista. ¿De quién era? ¿Una broma pesada? ¿Una ex loca? ¿Una confusión? No tenía sentido. Álvaro estaba casado con ella. Vivían juntos. Dormían en la misma cama. Tenían un hijo. ¿Cómo iba a estar planeando una boda? Fue a la cocina, se sirvió un poco de agua, se la tomó de golpe. El corazón le latía rápido. Se sentía rara, como si algo la estuviera empujando por dentro. Fue a la recámara y revisó el closet de Álvaro. Todo estaba igual. Su ropa, sus zapatos, su loción. Todo normal. Pero algo le empezó a parecer sospechoso. Faltaba una caja pequeña donde él guardaba papeles. No estaba. Fue entonces que le vino a la mente la cartera. Álvaro siempre la dejaba en la cómoda. Y esa mañana no estaba. Le había dicho que iba a regresar tarde por una junta. Pero, ¿y si no era cierto? Volvió al celular.
Se metió a revisar sus redes. No había nada raro en su Facebook. Todo parecía limpio, sin publicaciones nuevas, sin fotos. Pero en su Instagram vio algo que no le cuadró. Una historia vieja, de hacía como un mes. Era una selfie de Álvaro con una camisa azul que Paola nunca había visto. Y detrás, un comedor con manteles blancos y copas altas. No era su casa. Ni era un restaurante que ella conociera. Hizo zoom. Al fondo se veía una mano con uñas pintadas de rojo, sosteniendo una copa. Se le revolvió el estómago. Volvió a escuchar en su cabeza la voz de esa mujer. Se va a casar este sábado. Sábado. Faltaban 4 días. Tomó aire. Intentó pensar, con calma. No podía lanzarse con una idea así, sin pruebas. Podía ser un error. Tal vez esa mujer se equivocó de número, o confundió a Álvaro con otro. Pero el miedo ya estaba ahí. No se le quitaba. Esa noche, cuando Álvaro regresó, ella lo miró como si fuera otra persona. Él entró hablando por teléfono, con tono de trabajo. Se despidió con un «Sí, mañana lo vemos», y colgó. La saludó con un beso en la frente. Le preguntó cómo había estado el niño. Todo como si nada, como si no estuviera escondiendo nada. Paola fingió. No dijo nada. Le sirvió la cena. Se sentó con él en la mesa. Lo escuchó hablar de cosas, del trabajo. Mientras él hablaba, ella lo miraba como si lo viera por primera vez. Se dio cuenta que no sabía casi nada de él, que nunca había conocido a sus compañeros, que él no hablaba mucho de su familia, que siempre tenía una explicación para todo, pero que si alguien lo cuestionaba, se enojaba. Antes de dormirse, esperó a que él cayera rendido. Luego se levantó con cuidado, fue al estudio y revisó la laptop que a veces usaba él. No tenía contraseña. Buscó en archivos recientes, en correos, en carpetas, y ahí encontró algo. Una carpeta llamada Bodas. La abrió con las manos temblando. Había imágenes guardadas, flores, pasteles, menús de banquetes, incluso una foto de una iglesia decorada con velas. Entre los documentos había un archivo, con una lista de invitados y la fecha. Sábado 10 de junio. Iglesia San Miguel, 4:00 p.m. Paola no pudo seguir viendo. Cerró todo y se tapó la boca con la mano para no gritar. El mundo le dio vueltas. Se recargó en la pared. Sintió que se iba a desmayar. Volvió al cuarto. Se acostó junto a Álvaro, que dormía tranquilo, y miró el techo. No sabía qué hacer. Si enfrentarlo, si gritarle, si irse. Pero algo dentro de ella se encendió. Una parte que no sabía que tenía. No iba a quedarse callada. No iba a dejar que él le viera la cara. Si eso era verdad, si realmente iba a casarse con otra, ella iba a estar ahí. Lo iba a ver con sus propios ojos, y no iba a ir sola. Iba a ir con su hijo en brazos. Paola no durmió nada esa noche. Daba vueltas en la cama, escuchando el respirar tranquilo de Álvaro a su lado. Cada vez que cerraba los ojos, le venía a la mente la carpeta de la computadora, la lista de invitados, la iglesia. Todo eso era real. Estaba ahí, frente a sus narices. No eran suposiciones. Era una boda, con fecha, hora y lugar. Cuando sonó la alarma, Paola se levantó antes que él. Preparó café y puso a hervir agua para los biberones. No habló más de lo necesario. Fingió estar distraída. Él, como siempre, se arregló con calma, se peinó frente al espejo, se echó su loción de siempre y se despidió con un beso rápido. Ella solo le dijo, «Que te vaya bien», sin mirarlo a los ojos. Apenas salió por la puerta, Paola fue directo por el celular. Volvió a revisar la carpeta en la computadora, pero ya no estaba. Álvaro la había borrado, o la había movido. Paola ya no sabía si sentirse más furiosa o asustada. El tipo era rápido, precavido. Seguro lo tenía todo medido.
Se sentó en el comedor con el bebé en brazos. Lo miró mientras tomaba su leche y sintió una mezcla rara de amor y miedo. No quería que su hijo creciera en medio de un desastre, pero tampoco iba a quedarse cruzada de brazos mientras su esposo se casaba con otra como si nada. Ese mismo día, cuando Leticia llegó en la tarde, Paola aprovechó para salir. Le dijo que iba al mercado, pero en realidad tomó un camión rumbo al centro. Caminó hasta la iglesia de San Miguel. Quería verla con sus propios ojos. Desde afuera, parecía cualquier iglesia normal. Fachada vieja, flores secas en las jardineras y una señora vendiendo veladoras. Se sentó en una banca frente a la entrada, fingiendo que revisaba su bolsa. Esperó como media hora. Vio salir a un par de monjas, luego a un muchacho con una carpeta en la mano. Tenía cara de oficinista. Cuando se levantó, Paola lo siguió con la mirada. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo le decía que tenía que estar ahí. Entró a la iglesia, con el corazón latiendo a 1000. Caminó lento entre las bancas. Al fondo había una oficina pequeña con un letrero que decía «Coordinación de eventos». Tocó la puerta. La abrió una señora con lentes y cara amable. «¿En qué puedo ayudarte?», le preguntó. Paola tragó saliva. Quería preguntar por los eventos del sábado. Tengo una amiga que me dijo que se iba a casar aquí, pero no me dio muchos detalles. La señora revisó una libreta. A ver. El sábado tenemos una misa a las 12, un bautizo a la 1 y una boda a las 4. ¿Cómo se llama tu amiga? Paola sonrió, fingiendo nervios. Jimena. No recuerdo el apellido. Es joven, cabello lacio. Creo que su novio se llama Álvaro. La señora levantó la ceja, sorprendida. ¿Álvaro Torres? Sí, él es el novio. Ya vinieron a dejar los papeles. El ensayo es el viernes en la tarde. Paola asintió, fingiendo que tomaba nota mental. Dio las gracias y salió con la cabeza agachada. El mundo se le cayó encima otra vez. No había duda. Era su Álvaro, su esposo, el papá de su hijo, el que dormía en su cama cada noche, el que le decía «te quiero» antes de salir, el que llegaba oliendo a otra casa. Volvió a su colonia en silencio. No dijo nada. Ni a Leticia, ni a su mamá, ni a nadie. Se guardó todo. Pero por dentro se estaba armando una tormenta. No era coraje. Era otra cosa. Era como una mezcla de dolor y orgullo. Como si una parte de ella todavía no quisiera aceptarlo. Como si al no decirlo en voz alta, nada estuviera pasando. Esa noche, cuando Álvaro volvió, ella ya tenía preparado lo que iba a hacer. Se portó normal, lo saludó con una sonrisa. Hasta se rió de un chiste que él le contó. Cenaron juntos, hablaron de cosas del bebé y luego se acostaron. Pero mientras él dormía, Paola volvió a revisar su celular. Le instaló una aplicación para clonar mensajes. No sabía usarla bien, pero había visto un video en internet. Era sencilla. El celular le iba a mandar copias de los mensajes que él recibiera. Tenía que saber con quién hablaba. No podía quedarse a ciegas. Pasaron 2 días sin novedad. Álvaro seguía con su rutina. Salía temprano, llegaba tarde, a veces contestaba llamadas en el baño. Paola actuaba igual que siempre, pero ya no era la misma. El viernes por la tarde llegó la notificación al celular, un mensaje que no la dejaba lugar a dudas. Nos vemos en la iglesia. Estoy nerviosa. Te amo. El número no tenía nombre, pero ella ya sabía quién era. Jimena, la otra, la prometida, la mujer con la que él pensaba casarse al día siguiente. Paola se encerró en el baño. No lloró, no gritó, solo respiró hondo. Se miró al espejo. Se vio diferente, más firme, más dura. Esa mujer que la miraba ya no era la misma que lavaba platos con miedo. Era alguien que había despertado. Salió del baño y fue directo a preparar una pañalera. Guardó leche, ropa del bebé, pañales, toallitas, todo listo. El niño ya estaba dormido. Ella se sentó en la cama y lo observó.
Mañana vamos a ir a ver algo, le dijo en voz baja. Vamos, a ver a tu papá. Y vas a saber quién es de verdad. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquila. El sábado amaneció con un sol fuerte, de esos que calientan desde temprano. Paola se levantó con el bebé en brazos y el corazón hecho un nudo. Todo estaba listo. No había marcha atrás. Había revisado la pañalera 3 veces. Había cambiado al niño. Lo había alimentado. Y ya tenía hasta el taxi agendado por app. No quiso llevar coche. No quería batallar con estacionamiento ni que Álvaro pudiera verla desde lejos. Se puso una blusa blanca sencilla, unos jeans y se amarró el cabello. Nada de maquillaje, nada de peinarse de más. No iba a gustar, no iba a competir. Iba a demostrar la verdad. El taxista llegó puntual. Ella se subió sin decir palabra, solo con su hijo pegado al pecho y los ojos fijos en la pantalla del celular. Tenía abierta la dirección de la iglesia, pero no la veía. Solo pensaba en la cara de Álvaro. ¿En qué iba a decir cuando la viera? Ahí, en medio de todos, con el niño en brazos y la mirada firme. Durante el camino, el bebé se quedó dormido. Paola lo abrazó más fuerte. Temblaba, pero no de miedo. Era como una mezcla de coraje con ansiedad. La iglesia apareció a lo lejos, con globos blancos en la entrada, gente bien vestida bajando de autos, fotógrafos acomodando cámaras y un par de niños con trajes pequeños corriendo por ahí. El taxi se detuvo a media cuadra. Paola pagó, se bajó con calma y caminó hacia la iglesia como si fuera un funeral. Cada paso le pesaba, pero no se detuvo. Iba directo al frente, donde ya se escuchaba la música. La entrada estaba abierta. Un señor de traje negro repartía programas con los nombres de los novios, Jimena y Álvaro. Ahí estaba, escrito en papel bonito, su nombre, el nombre de su esposo, Álvaro Torres. Paola no agarró el programa, solo lo miró. Luego entró. Adentro, la iglesia estaba llena. Flores blancas por todos lados, velas encendidas, bancas ocupadas, por mujeres con vestidos caros, señores con trajes, niñas con moños enormes. Todo olía a perfume caro y flor recién cortada. Paola se quedó parada al fondo. Nadie la notó todavía. Y en eso empezó la música. La clásica marcha nupcial. Todos se levantaron. Paola también. Alzó al bebé en brazos, como si lo protegiera. Jimena entró del brazo de su papá, vestida de blanco, sonriente, mirando al frente con cara de emoción. Se veía feliz. De esas novias que piensan que lo tienen todo bajo control. Caminaba lento, segura, con los ojos clavados en el altar. Y ahí estaba él. Álvaro, con un traje gris claro, peinado, bien arreglado, mirándola con esa sonrisa falsa que Paola conocía tan bien. Ella no supo en qué momento dejó de pensar. Solo sintió el impulso. Caminó por el pasillo central, entre la gente, con pasos firmes. Todos empezaron a voltear. Primero los de las últimas bancas, luego los del centro. Algunos se miraban entre ellos, otros la reconocían. Una mujer con un bebé en brazos, con cara de pocos amigos, caminando directo al altar. Un murmullo se extendió como fuego. Jimena frenó. Álvaro la vio, y su cara cambió por completo. Se le borró la sonrisa. Se le fue el color. Paola llegó hasta el frente. Lo miró de frente. El bebé, como si sintiera todo, empezó a llorar. «¿Qué estás haciendo aquí?», y soltó Álvaro en voz baja, con la mandíbula apretada. Ella no contestó. Solo alzó la voz. «¿Alguien aquí quiere saber quién es este hombre? Porque yo sí puedo contarles». Todos se quedaron congelados. Jimena no entendía. Los invitados se quedaron viendo como si esperaran una película que no se sabían. Paola sacó de su bolsa un folder, lo abrió y sacó papeles. Acta de matrimonio,
certificado de nacimiento, fotos de Álvaro con el bebé, todo en orden. Este hombre no solo está casado, dijo con la voz firme. Este hombre es el papá de este niño, mi esposo, y nadie me ha dicho que estoy divorciada. Jimena dio un paso atrás. Parecía no entender. Miraba a Álvaro como si esperara que dijera algo. Pero él solo movía la cabeza, sin saber qué hacer. ¿Esto es una broma?, y preguntó a alguien en voz alta. No, no es una broma, dijo Paola. Es la verdad. El padre, que estaba a punto de comenzar la misa, no sabía qué hacer. Cerró el libro y se hizo a un lado. Álvaro intentó tomar la palabra, pero se trabó. Esto no es así. No digas nada, lo interrumpió Paola. No mientas más. Jimena se volteó. Buscó a su mamá entre la gente. La señora se levantó molesta, empujó a una niña para pasar y subió al altar. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué está diciendo? Paola la miró directo. Soy su esposa, la legítima, la que duerme con él todas las noches, y este es su hijo. Álvaro intentó acercarse a Paola, pero ella dio un paso atrás. El bebé seguía llorando. No me toques. Todo el mundo hablaba, murmuraba, grababa con los celulares. Había gritos, caras rojas, gente saliendo, otros tomando, fotos. Jimena estaba paralizada. No hablaba. Solo miraba a Álvaro como si estuviera frente a un desconocido. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, alcanzó a decir, bajito. Paola no se quedó más. Ya había dicho lo que tenía que decir. Se giró, abrazó al bebé y caminó de regreso por el pasillo, esta vez con todos los ojos sobre ella. Ya no le importaba. No tenía vergüenza. Tenía rabia, pero también alivio. Había estallado la bomba, y nadie, ni Álvaro, ni Jimena, ni nadie más, iba a poder taparla. Lo que pasó después fue un caos completo. Apenas Paola salió de la iglesia, los murmullos se convirtieron en gritos. La mamá de Jimena le reclamaba a Álvaro frente a todos, sin pena. El papá de Jimena, un señor serio de traje oscuro, se le acercó con el rostro rojo y los puños apretados. ¿Tú estás casado? ¿Estás casado, imbécil? Álvaro no sabía ni dónde meterse. Miraba al piso, luego a Jimena, luego al sacerdote, como si buscara una excusa rápida, pero nada salía de su boca. El padre solo lo miraba con cara de ¿y ahora qué esperas? ¿Qué haga? Jimena estaba pálida. Tenía las manos temblando y los ojos fijos en el folder que Paola había dejado caer sobre uno de los asientos. Se acercó, lo recogió y lo abrió. Vio los papeles uno por uno. La fecha del matrimonio, el nombre de Paola, la firma de Álvaro. Luego el certificado de nacimiento del bebé, con el nombre de él como padre. No podía creerlo. Era como si el piso se le hubiera ido. Todo lo que había planeado, soñado, preparado, se estaba derrumbando delante de todos. ¿Esto es verdad?, preguntó con la voz quebrada. Álvaro no respondió. Te estoy preguntando si esto es verdad. Sí, dijo él bajito, casi como si le costara decirlo. Pero no es como piensas. ¿Que no es como pienso? ¿Te ibas a casar conmigo? Estando casado con otra mujer y con un hijo. ¿Qué parte no estoy entendiendo? Los invitados empezaron a levantarse. Algunos se fueron sin decir nada. Otros se quedaron parados viendo, como si esperaran que alguien más hiciera algo. Había una mezcla de incomodidad, vergüenza ajena y morbo en el ambiente. Las damas de 1900 honor estaban en shock. Un niño preguntó en voz alta si eso significaba que no iba a haber pastel. La mamá de Jimena lo interrumpió todo. ¡Se cancela esta boda! ¡Se cancela ahora mismo! Volteó al sacerdote. No se le ocurra seguir con esto, padre. Este tipo es un mentiroso. El padre solo asintió. La ceremonia no puede continuar. Jimena se giró hacia Álvaro y fue como si todo lo que había contenido le explotara en la cara.
Me mentiste durante 2 años. 2 años. Me prometiste una vida. Me hiciste creer que era la única. Yo te amo, Jimena, dijo él, con voz suave, dando un paso hacia ella. Te juro que te amo, y que lo de Paola ya estaba terminado. Ella se rió. Una risa seca, sin alegría. ¿Terminado? ¿Y el hijo qué? ¿También estaba terminado? ¿Y dormir en la misma casa con ella? Solo era por el niño, intentó explicar. No quería que él creciera sin su papá. Eres un cínico. Jimena lo empujó con ambas manos. Álvaro tropezó hacia atrás y casi cae. Algunos invitados se levantaron para separar, pero nadie lo tocó. Nadie lo defendió. Se quedó parado ahí, con la cara descompuesta y los hombros caídos. No quiero volver a verte nunca, le dijo Jimena con los ojos llenos de lágrimas. No solo me engañaste a mí, engañaste a todos los que están aquí, a mis papás, a mis amigos, a mi familia. Nos usaste a todos, me arruinaste. Y con eso, tiró el ramo al piso y salió de la iglesia, con su mamá y su papá detrás. Una prima corrió para alcanzarla. Detrás de ella, poco a poco, todos comenzaron a irse, unos en silencio, otros mirando con desprecio a Álvaro. Algunos lo grababan. Él solo se quedó ahí, de pie, rodeado de flores blancas y bancas vacías. Parecía un muñeco que se había quedado sin cuerda. Después de unos minutos, salió caminando despacio. Afuera ya no quedaba nadie. Ni fotógrafos, ni música ni flores. Solo un par de niños jugando con los globos que alguien había dejado. Todo se había terminado. En cuestión de minutos, su boda soñada se había convertido en una pesadilla. Y Paola, desde la esquina de la calle, lo miraba. No se había ido todavía. Estaba de pie, con el bebé en brazos, viendo todo desde lejos. Vio cómo Jimena salió llorando, cómo los invitados se fueron, cómo Álvaro se quedó solo. Y no sintió culpa. No sintió remordimiento. Sintió justicia. Álvaro la vio. Sus miradas se cruzaron. Él caminó hacia ella. Paola no se movió. ¿Qué ganaste con esto?, le dijo él en voz baja, sin mirarla, directo a los ojos. No se trata de ganar, contestó Paola firme. Se trata de que la verdad se sepa. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Paola miró al bebé. Voy a hacer lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Voy a seguir, por mí y por él. Paola, yo puedo explicarlo todo. Lo hice por miedo, por no lastimar a nadie. Ella soltó una carcajada seca. No, Álvaro, lo hiciste porque creíste que podías con todo. Pero se te olvidó algo. No soy tonta. Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Dejó a Álvaro parado en la banqueta, solo, sin aplausos, sin música, sin esposa, solo con la culpa en los ojos y el futuro hecho pedazos. Jimena estaba sentada en la sala de su casa, con los ojos hinchados y las manos llenas de rabia. Tenía el vestido de novia aún colgado en la puerta de su cuarto, como una burla colgando, ahí, intacto. No había querido tocarlo desde que volvió de la iglesia. Había tirado los zapatos en el patio y ni siquiera había querido ver las fotos que los fotógrafos alcanzaron a tomar antes del desastre. Desde que pasó todo, no dejaba de pensar en una sola pregunta. ¿Quién demonios era esa mujer? No la conocía. No sabía nada de ella. Nunca la había visto en las redes de Álvaro. Nunca la había mencionado. Ni una pista. Ni un comentario. Nada. ¿Cómo era posible que hubiera estado con ella todos esos años? Casado. Con un hijo. ¿Y ella no se diera cuenta? Estaba furiosa. Humillada. Pero más que nada, confundida. No podía quedarse así. Tenía que saber más. Tenía que verla de frente. Así que buscó en internet el nombre que había visto en los papeles. Paola Medina. No fue difícil encontrarla.
Una cuenta de Facebook con su foto de perfil cargando a un bebé. Sonriente. Normal. Una mujer como cualquiera. Jimena sintió que se le revolvía el estómago. La cuenta estaba abierta. Recorrió fotos viejas. Había una de hace un año, con Álvaro, en la playa. Ella en traje de baño, embarazada, y él abrazándola por detrás, sonriendo, como si fueran felices. La imagen le pegó como cachetada. Buscó más. Vio videos del baby shower, del primer cumpleaños, del niño, de salidas familiares. Álvaro aparecía en todos, siempre con la misma cara de esposo perfecto. Todo era tan claro que dolía. Jimena cerró el celular de golpe. No podía seguir viendo eso. Se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó parada frente a la ventana. La mente le daba vueltas, y ahí tomó la decisión. «La voy a buscar», dijo en voz alta. «La voy a ver. Quiero escuchar de su boca lo que este desgraciado me ocultó». Averiguó la dirección por una amiga que trabajaba en un despacho de trámites. Tardó un par de horas, pero la tuvo. Y sin pensarlo mucho, se subió a su coche y fue hasta allá. Era una colonia sencilla. Casas chicas, algunas mal pintadas, otras con rejas llenas de plantas. Tocó el timbre de una casa con fachada blanca. Alguien miró por la ventana. Luego la puerta se abrió. Ahí estaba, Paola, sin maquillaje, con el cabello recogido, en pants. Tenía al bebé en brazos y lo estaba meciendo. Cuando vio a Jimena, no se sorprendió. No preguntó quién era, ya sabía. «Pásale», le dijo sin rodeos. Sabía que ibas a venir. Jimena entró. Todo le parecía raro. Estar ahí, en la casa donde ese hombre vivía otra vida, sentarse en el sillón donde seguro se sentaba a ver la tele con su otra familia. Le daban ganas de gritar, pero se contuvo. «Quiero saber quién eres. Quiero saber por qué estuviste callada todo este tiempo. Quiero saber por qué hiciste lo que hiciste». Paola la miró directo. No con odio, no con desprecio, solo con cansancio. ¿Tú crees que esto lo hice por gusto? ¿Tú crees que a mí me encantó ir a arruinar una boda con un bebé llorando en los brazos? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque no soy invisible, porque ese hombre me mentía a mí igual que a ti, porque tú te ibas a casar con mi esposo, Jimena. Jimena la miró en silencio. Tragó saliva. No sabía qué decir. Tú no sabías nada, eso me queda claro, pero yo tampoco. Me vine a enterar apenas esta semana, por una llamada. Una mujer me avisó, y fui a investigar, y vi todo. ¿Y por qué no fuiste con él? ¿Por qué no lo enfrentaste antes? Porque ya lo conocía, respondió Paola, seria. Iba a mentirme, iba a hacerme dudar, iba a voltearme todo. Así que preferí ir directo a donde más le iba a doler. Su teatro. Jimena bajó la mirada. Yo lo amaba. Yo también. El silencio. Se sintió pesado. El bebé se movió, se quejó. Y Paola lo acomodó mejor. Lo besó en la frente. ¿Y ahora qué vas a hacer tú?, preguntó Jimena, sin levantar la voz. Seguir con mi vida, proteger a mi hijo, cuidarme, y no volver a caer en sus mentiras. Yo no sé qué hacer, dijo Jimena sincera. Me dejó hecha pedazos. Así deja a Álvaro a todas, dijo Paola sin dudar. A todas les vende el mismo cuento. A todas les dice lo que quieren oír. Pero nunca se detiene a pensar en lo que deja atrás. Jimena se levantó. No podía quedarse más ahí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. La cabeza le pesaba. No sabía si odiaba más a Álvaro o a sí misma por haber creído en él. Gracias por hablar conmigo, dijo antes de salir. No te deseo mal, pero te juro que él va a pagar todo lo que hizo. Paola solo asintió. No había más que decir. Y cuando Jimena se fue, Paola cerró la puerta, se sentó en el sillón
y se quedó ahí, abrazando a su bebé. Sabía que esto apenas comenzaba. Sabía que Álvaro no se iba a quedar quieto. Pero por primera vez sentía que tenía el control. Eso, después de todo lo vivido, ya era mucho. Después del desastre de la boda, Álvaro desapareció. Ni con Jimena, ni con Paola. Nadie sabía de él. No contestaba llamadas, no respondía mensajes, como si se lo hubiera tragado la tierra. Y las dos estaban tan llenas de emociones que, por un momento, ni siquiera intentaron buscarlo. Era más fuerte el coraje que la necesidad de saber dónde estaba. Pero no duró mucho. 3 días después, Paola recibió un mensaje en la madrugada. «Tenemos que hablar, por favor». Lo vio, lo ignoró. A los 15 minutos, otro. «Por ti, por el niño. No quiero perderlos». Paola no respondió. Lo bloqueó. Pero en la tarde, cuando salió a comprar leche, ahí estaba él, parado afuera de la tienda, con los ojos rojos, la barba crecida, la misma cara de siempre cuando quería hacerle creer que estaba arrepentido. «Nada más quiero hablar», le dijo bajando la voz. 5 minutos. Paola lo miró con asco. «¿Y ahora qué quieres? ¿Otra boda? ¿O ya andas buscando a la tercera?» «No es eso. Lo arruiné, lo sé. Pero quiero explicarte. Tú no sabes cómo pasaron las cosas». «Claro que sé. Tú estabas en el altar». «Paola, fue un error. Yo no planeé que las cosas se salieran de control. Todo se me juntó. El trabajo, tú, el niño, Jimena. No supe cómo parar. ¿Y qué se suponía que hiciera yo? ¿Esperarte con los brazos abiertos mientras te casabas con otra? Yo no me casé. ¿O sí?» Paola lo empujó con fuerza. «No me provoques. Solo digo que todo esto puede arreglarse. Aún podemos... ¿Aún qué, Álvaro? ¿Aún podemos ser felices? ¿Otra vez juntos y contentos como si nada?» Él se acercó más, con ese tono suave que usaba cuando quería salirse con la suya. «Por el niño, por lo que vivimos. Tú mataste, eso, con tus mentiras, con tus juegos. Ya ni siquiera sé quién eres. Soy el papá de tu hijo». Paola lo miró con lágrimas en los ojos. «No por tristeza, por rabia. Y eso no se borra. Pero ser papá no te da derecho a destruirme». Álvaro se quedó callado. Sabía que no iba a ganarle ese día. «Está bien. Solo quería que supieras que aquí estoy, que no me voy a rendir tan fácil». Y se fue. Pero mientras intentaba meterse de nuevo en la vida de Paola con la cara de víctima, al mismo tiempo estaba haciendo lo mismo con Jimena. Una noche, Jimena lo encontró esperándola afuera de su trabajo. Iba saliendo, cansada, con el cabello hecho un desastre y el corazón todavía roto. Lo vio y quiso seguir de largo, pero él le habló. «Jimena, solo escúchame, por favor». Ella se detuvo. «No tengo nada que hablar contigo. Lárgate. Solo dame 5 minutos. Si después de eso me quieres mandar al carajo, lo acepto. Ya lo hice en la iglesia. ¿No fue suficiente? Necesito explicarte mi parte. Por lo menos déjame eso». Ella dudó. Quería pegarle, insultarlo, pero también quería entender. Se acercó. «Habla». «Yo. Estaba atrapado, Jimena, con una mujer que ya no amaba, pero con un hijo. Cuando te conocí, fuiste un respiro, una salida, algo que me hacía sentir vivo». «¿Y entonces qué? ¿Tenías 2 vidas?» «No era así al principio. Pensé que iba a separarme. De verdad lo pensé. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo pasaba. El embarazo, el nacimiento, las cuentas. Todo me frenaba». Jimena lo miraba sin saber si creerle o escupirle en la cara. «¿Y qué te frenaba de decirme la verdad?» «Tenía miedo. De perderte. Ya me perdiste».
Álvaro bajó la mirada. Pero sigo queriéndote. Y eso no ha cambiado. Pues qué lástima, porque yo ya no. Jimena se fue. Pero la semilla ya estaba sembrada. Los días siguientes fueron confusos. Álvaro empezó a aparecer de vez en cuando. Mandaba mensajes a Paola por correos nuevos. La buscaba a la salida del pediatra. Le dejaba cosas en la puerta. Pañales, ropa para el bebé, hasta un sobre con dinero. Todo sin decir nada. Y a Jimena también la rondaba. A veces le mandaba flores, otras veces mensajes en sus redes. Pienso en ti, te extraño, quiero arreglar las cosas. Como si estuviera jugando ajedrez con dos tableros. Pero ninguna de las dos era tonta. Paola, cansada, fue con Leticia a contarle todo. Le enseñó los mensajes, las llamadas, cómo la seguía. Este cabrón quiere volver contigo y con la otra. Al mismo tiempo, no ha cambiado nada, dijo Leticia furiosa. Ya lo sé, por eso tengo que cuidarme. Pero también necesito pruebas, algo que lo desenmascare. Quiero que todos vean quién es. Leticia le recomendó a una amiga que trabajaba con abogados. Le prestó una grabadora pequeña, fácil de esconder. Paola empezó a grabar cada vez que Álvaro la buscaba. Cada palabra, cada promesa falsa, cada amenaza escondida entre sus frases. Jimena, por su parte, empezó a buscar en su propia memoria. Se acordó de todas las veces que Álvaro desaparecía, de cuando no contestaba por horas, de los fines de semana, de trabajo. Todo cobraba sentido. Empezó a juntar pruebas también. Capturas, correos, mensajes, lo que fuera. Y un día, sin planearlo, Paola y Jimena se mandaron mensaje. Fue una frase corta. ¿Y si lo enfrentamos juntas? Porque al final, aunque no se soportaban, las dos tenían una cosa en común. Álvaro las había usado. Y ahora se iba a arrepentir. Paola volvió a la casa después de varios días en casa de Leticia. No quería regresar, pero tampoco podía quedarse para siempre con su hermana. Ya había pasado más de una semana desde el escándalo de la iglesia. Aunque el escándalo afuera ya se había apagado un poco, el de adentro seguía igual de encendido. La puerta estaba cerrada. Las cortinas también. Había un silencio raro, como si la casa supiera que algo se había roto ahí adentro. Entró con el niño en brazos y la pañalera colgando del hombro. Lo primero que sintió fue el olor. A encierro, a polvo, a cosas viejas. Se le revolvió el estómago. Dejó las llaves sobre la mesa y se quedó mirando la sala. Todo estaba igual, pero no se sentía igual. La silla donde Álvaro veía la tele, la cobija que él usaba, la taza de café con una mancha vieja. Todo le daba asco, como si fuera un museo del engaño. Puso al bebé en su cuna y se fue directo a abrir las ventanas. Necesitaba aire, mucho aire. Sacó la ropa sucia, lavó los trastes, recogió juguetes, limpió las sábanas. No por gusto. Lo hizo como cuando quieres borrar una escena. Como si cada rincón de esa casa guardara pedazos de las mentiras de Álvaro. Leticia le había dicho que no volviera, que se quedara con ella el tiempo que quisiera, que no tenía por qué volver a esa casa donde la habían usado, donde todo estaba manchado. Pero Paola sentía otra cosa, como si necesitara estar ahí, aunque doliera, como si ese fuera su campo, de batalla, no el escondite. Esa tarde, mientras doblaba ropa, escuchó el golpe, la puerta del patio. Alguien la había empujado. Corrió a ver. Álvaro, con cara de nada pasó, como si él siguiera teniendo permiso de entrar. ¿Qué haces? ¿Aquí? Le soltó Paola de una. Vine a ver al niño. ¿Y qué parte de no te quiero ver? No entendiste. Es mi hijo también, Paola. ¿Te acordaste que tienes un hijo? ¿O te falló el GPS de la otra casa? Él suspiró. Se le notaba el cansancio. La barba crecida, la camisa arrugada, los ojos sin brillo. No vengo a pelear. Solo quiero verlo. Un rato. Prometo no quedarme mucho. Paola lo pensó. No quería que el niño lo viera todavía. No quería que se acostumbrara a ese ir y venir.
pero tampoco quería que después usara eso en su contra. Así que lo dejó pasar, pero lo vigiló todo el tiempo. Álvaro cargó al niño como si nada, le hizo ruiditos, lo besó en la cabeza, lo abrazó. Paola lo miraba desde la puerta, en silencio. No era ternura lo que sentía, era miedo. Miedo de que ese hombre siguiera jugando sucio. ¿Ya hablaste con un abogado?, le preguntó él. De repente. Sí, dijo ella sin pensarlo. Él la miró. ¿Tan rápido? No te sorprendas. Tú armaste esta guerra. Yo solo estoy buscando defensa. Álvaro la puso en la cuna y se paró frente a ella. ¿De verdad vas a llegar tan lejos? ¿De verdad me lo estás preguntando? Él tragó saliva. Yo no quiero que esto termine mal. No quiero que el niño sufra. Entonces, debiste pensarlo antes de andar planeando una boda con otra. Te juro que no era así como quería que pasaran las cosas. Pero pasaron. Se quedaron en silencio un rato. Luego él dio un paso hacia ella. Paola, tú y yo, aún podemos arreglar esto. Mira, podemos ir con un terapeuta. Intentar de nuevo. No quiero perderte. Paola rió. Una risa amarga, de esas que no tienen humor. Tú ya me perdiste. Te perdiste solo. Y no me vengas con terapeuta, ahora que se te cayó el teatro. Álvaro bajó la cabeza. Te amo, Paola. Tú no sabes amar. Solo sabes mentir. Él no dijo nada más. Salió de la casa sin hacer ruido, casi como si tuviera vergüenza. Pero Paola no bajó la guardia. Sabía que no se iba a rendir tan fácil. Ese hombre tenía una habilidad especial para fingir que todo estaba bien cuando ya había quemado el suelo bajo sus pies. Esa noche, Leticia fue a verla. Llegó con una bolsa de pan dulce y refresco. ¿Y ahora?, le preguntó sentándose en la mesa. ¿Ya pensaste qué sigue? Paola se quedó callada unos segundos. Sí, quiero llevarlo a juicio. ¿Por la custodia? Por todo. Por el niño. Por los bienes. Por el daño. Quiero que quede claro quién es. Leticia la miró, seria. ¿Estás lista para eso? Porque va a pelear sucio. No va a ser fácil. Ya lo sé. Pero no puedo dejarlo como si nada. No después de todo lo que hizo. Leticia agarró su mano. Yo estoy contigo. Hasta el final. Paola la abrazó. Por dentro le temblaban las piernas, pero no iba a dar marcha atrás. Ya había llorado, gritado, dudado. Ahora le tocaba moverse, proteger lo que era suyo, cuidar a su hijo, cuidarse ella. Y si Álvaro quería guerra, la iba a tener. Pero esta vez, ella iba a pelear con todo lo que tenía. Paola estaba en la fila, del banco, con el bebé en brazos, esperando para hacer un depósito. Iba distraída, con la cabeza pensando en el juicio, en los papeles, en los mensajes que Álvaro seguía mandando como si nada. Ya no le respondía, pero tampoco lo bloqueaba. Necesitaba tener todo guardado. Todo iba a servir tarde o temprano. Se movió un lugar más en la fila cuando escuchó la voz. Qué rápido se te olvidó que este problema lo empezaste tú. Paola volteó. Ahí estaba. Jimena. Pero no la misma de la iglesia. Esta ya no traía lágrimas ni vestido blanco. Esta traía mirada fría, labios apretados y un tono seco que no dejaba lugar a duda. Venía con otra cara. ¿Perdón?, dijo Paola sin moverse. Ya me escuchaste. Tú llegaste a arruinar una boda. Gritaste en medio de todos. Me expusiste. ¿Y ahora vienes a seguir con tu vida como si nada? No, Jimena. Yo vine a decir la verdad. Lo que arruinó esa boda fue una mentira, y la mentira venía de tu novio, no de mí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo arreglaste en privado? ¿Por qué no hablaste conmigo antes? ¿Tú crees que me hubiera creído alguien? Una mujer aparece con un bebé y dice, ¿ese tipo es mi esposo? Hubieras dicho que estaba loca. Jimena cruzó los brazos. Ya no era la víctima. Ahora era la enemiga. ¿Sabes qué? No me importa lo que digas. Ya me abriste los ojos. Álvaro me usó, sí.
Pero tú no eres una santa. También te gusta manipular, hacerte la buena, la madre perfecta, la víctima. No me interesa lo que pienses. No tengo tiempo para tus dramas. Tengo un hijo que cuidar. Ese niño ni siquiera debería estar en medio de esto. Pero está. Y no por mí. Por Álvaro. Por ti. Por todos los que jugaron con fuego. Jimena se le acercó más, con la voz baja pero cargada. Tú no sabes con quién te estás metiendo, Paola. Me quitaste a Álvaro, me quitaste mi boda, me dejaste en ridículo frente a todos, y ahora te haces la digna. Paola dio un paso atrás, no por miedo, sino por el niño. Lo abrazó más fuerte. Yo no te quité nada. Lo que tú tenías era una mentira, y se cayó solo. Pues ahora vas a ver lo que es perder, y se fue. Así, sin más. Caminó como si nada, como si no acabara de lanzar una bomba. Paola se quedó en shock unos segundos. El corazón le latía fuerte. No le había tenido miedo, pero sí sintió esa sensación rara que te da cuando alguien te avisa que va a hacer algo, pero no sabes qué. Y el qué llegó rápido. Esa misma noche, una amiga la llamó. Oye, ¿tú subiste esas fotos? ¿Qué fotos? Las tuyas. Hay unas tuyas dando vueltas por WhatsApp y no son nada bonitas. Paola se quedó helada. Colgó. Abrió su celular. No tardó en encontrar lo que le decían. Un grupo de conocidos de la colonia estaba compartiendo capturas de su perfil de Facebook. Fotos viejas, algunas con poca ropa, otras normales pero sacadas de contexto. Y junto a las fotos, textos falsos, chismes, comentarios malintencionados. Dicen que así se metió en la vida del esposo. ¿Y esta es la mamá perfecta? ¿Qué clase de mujer expone a su hijo así? Paola sintió como si la hubieran empujado de un edificio, el corazón en el piso, la dignidad también. No tenía que pensar mucho. Sabía de dónde venía eso, Jimena. Y si había alguna duda, la borró en cuanto le llegó un mensaje directo. No te gustó, ¿verdad? Pues esto es solo el inicio. Si tú sabes jugar sucio, yo también. Paola temblaba, pero no de miedo. De rabia corrió a casa de Leticia, se encerró con ella en el cuarto, le enseñó todo. Las fotos, los comentarios, los mensajes. «La desgraciada quiere destruirme», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «Quiere hacerme ver como una cualquiera». Leticia agarró el celular y empezó a tomar fotos de todo. «Vamos a guardar». Cada cosa, cada palabra. Esto es acoso, difamación. Esta vieja está loca, pero no se la va a llevar fácil. ¿Y si habla con un abogado? ¿Y si inventa cosas? Déjala, que diga lo que quiera. Pero tú vas a estar lista. La vas a enfrentar con pruebas, no con chismes. Paola se secó la cara. Respiró hondo. Me la va a pagar. Y así, sin quererlo, se formó otra guerra. Ahora, ya no era solo Álvaro. Ahora tenía a Jimena del otro lado, jugando sucio, buscando lastimarla, no por amor, sino por venganza. Y Paola lo entendió claro. A veces, la rival más peligrosa no es la que comparte tu cama con el mismo hombre. Es la que necesita destruirte para sentirse viva. Paola estaba lavando los platos cuando escuchó el timbre. No esperaba a nadie. Se secó las manos en la blusa, fue a la puerta y miró por la ventana. Era Álvaro. Otra vez. Abrió solo porque el niño estaba dormido y no quería escándalo. «¿Qué quieres?», le dijo sin mirarlo a los ojos. «Necesitamos hablar. No hay nada que hablar». «Sí lo hay. Y lo sabes». Entró sin que ella le diera permiso. Se fue directo al comedor y se sentó como si todavía viviera ahí. Paola cerró la puerta con fuerza. 5 minutos, Álvaro, y te largas. Él sacó unos papeles de su mochila, los puso sobre la mesa y los empujó hacia ella. «¿Qué es esto?» «Una solicitud de custodia compartida». Paola lo miró como si le hubiera escupido en la cara. «¿Qué?» «Ya lo hablé con un abogado. Me corresponde estar con mi hijo. No me puedes negar verlo. Y si no quieres colaborar, voy a pedir la custodia por la vía legal». Paola agarró los papeles.
No los leyó. Solo los apretó entre las manos. Tú estás loco. Vienes a amenazarme cuando hace unas semanas estabas en el altar con otra. ¿Tú crees que el juez no va a ver eso? Eso no tiene nada que ver. No he cometido ningún delito. No estoy preso. Tengo trabajo. Tengo donde vivir. No tengo antecedentes. Soy el padre biológico, y eso me da derechos. ¿Y quién se ha hecho cargo desde que nació, ¿Quién se levanta en las madrugadas? ¿Quién lo lleva al doctor? ¿Quién le paga todo? Yo también he puesto dinero, Paola. ¿Dinero? ¿Tú crees que criar a un hijo se trata de mandar un sobre cada vez que te da la gana? Álvaro se levantó. Se acercó a ella. Mira, no quiero pelear, pero si tú me empujas, yo voy a reaccionar, y te aseguro que vas a salir perdiendo. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Pues anótalo. No me voy a dejar. Paola fue a la recámara, agarró su celular, y cuando volvió, lo grabó en la cara. Di eso otra vez, que me vas a hacer perder. Álvaro se sacó de onda. ¿Me estás grabando? Así es, desde hace días. Todo lo que dices, todo lo que haces. Ya me cansé de ser la que confía. Él intentó agarrar el celular, pero Paola se echó para atrás. «No me toques», le gritó. «Ni se te ocurra ponerme una mano encima». «Paola, por favor, esto se puede arreglar». «No, ya se pasó ese tren. Ya no hay vuelta atrás». Álvaro se quedó congelado, respirando fuerte. Se le notaba la rabia en los ojos. Ya no hablaba como antes. Ahora soltaba las palabras con veneno. ¿Sabes qué? A ti no te importa el niño. Te importa vengarte. Quieres destruirme. Yo no necesito destruirte. Tú solito lo hiciste. Pues a ver quién gana, Paola. Esto no ha terminado. Salió dando un portazo. Paola se quedó temblando. No de miedo, de coraje. Agarró los papeles y los rompió sin leer una sola línea. Más tarde, le mandó todo a Leticia. Las grabaciones, las fotos de los papeles, el audio del pleito. Leticia le respondió al instante. No, te preocupes. Ya se armó el expediente. Lo que él no sabe es que tú estás un paso adelante. Y mientras eso pasaba, Álvaro se fue directo con Jimena. Porque sí, todavía la veía. Aunque ella decía que no lo quería ni en pintura, él seguía buscándola. A veces lloraba, otras veces le hablaba bonito, otras con coraje. Como si no supiera ni quién era ya. «¿Cómo estás?», le preguntó con voz falsa. «Mal, gracias a ti. Estoy tratando de arreglar todo. Paola no entiende razones. Está obsesionada con hacerme quedar mal». «Y tú no hiciste nada, ¿verdad?». «Claro que sí, cometí errores. Pero ella exagera todo. Me graba, me sigue, me amenaza con quitarme al niño. Y tú ni siquiera me apoyas». Jimena se rió. ¿Apoyarte? ¿Después de que me dejaste plantada en el altar? Tú también podrías ayudarme. Con lo que sabes. Podrías declarar a mi favor. ¿Quieres que mienta? Solo que cuentes cómo ella te buscó, cómo te enfrentó, cómo te humilló en público. ¿Y si no quiero? Álvaro se le acercó. Tú también estás manchada en esto. No te conviene que esto se haga más grande. Tú filtraste fotos. Te pueden acusar. Pero si estás conmigo, podemos limpiarlo todo. Juntos. Jimena lo miró. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Álvaro sabía jugar, sabía cómo presionar, cómo meter miedo, cómo hacer que la gente se sintiera culpable aunque no lo fuera. Y Paola lo sabía también. Por eso no se confiaba. Por eso cada mensaje, cada visita, cada palabra la documentaba. Porque tarde o temprano, ese hombre iba a intentar torcer las cosas, y no pensaba dejarlo. Paola entró a la oficina con el niño en brazos y cara de pocos amigos. No traía maquillaje ni peinado, solo sus papeles, su celular lleno de audios guardados y un montón de coraje atorado en el pecho. Ya estaba harta de amenazas, de fotos filtradas, de peleas estúpidas. Era momento de hacer las cosas bien.
La recibió Marcela, una abogada recomendada por Leticia. Morena, pelo corto, blusa roja, cara de que no se anda con juegos. Tenía una taza de café en la mano y el escritorio lleno de papeles. Pásale, siéntate. Ya me platicó tu hermana un poco, pero quiero escucharlo de ti. Todo. Paola acomodó al bebé en una sillita que le prestaron ahí mismo. Sacó una carpeta de su mochila y puso todo sobre la mesa. Estoy casada legalmente con Álvaro Torres. Tenemos un hijo de 1 año. Hace unas semanas descubrí que se iba a casar con otra mujer. El mismo día de la boda llegué con mi hijo a la iglesia y lo confronté. Todo el mundo se enteró. Él lo negó, luego lo aceptó. Después empezó a acosarme. Ahora quiere la custodia compartida, y yo no confío en él ni un poquito. Marcela abrió los ojos. ¿Tienes pruebas? Paola sonrió por primera vez en días. Tengo de todo. Fotos, grabaciones, mensajes, y a una exnovia que también tiene cosas que contar. Perfecto. Vamos a armar un caso sólido, pero antes necesito que me firmes esto, le dijo señalando unos documentos. Es la autorización para representarte legalmente, y esto otro es para pedir información sobre bienes, cuentas bancarias y movimientos de tu marido. ¿Y eso para qué? Marcela la miró directo. Porque si te vas a ir a juicio, necesitas saber con qué estás peleando. Él dice que quiere al Tini no Mason niño, pero detrás de eso puede haber muchas cosas. A veces no es por amor, es por lana, por evitar pensión o por no dejarte en paz. Paola afirmó sin pensarlo. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor, que no se salga con la suya 1 semana. Después Marcela la llamó temprano. Tenía esa voz de necesito verte ya. Paola fue con Leticia a la oficina. Marcela las esperaba con una laptop abierta y una expresión que mezclaba sorpresa con enojo. Encontré cosas, dijo sin rodeos. ¿Qué cosas? Cuentas ocultas. Tiene dinero en una financiera a nombre de otra persona. Y no solo eso. También hay movimientos raros con una propiedad en Querétaro. ¿Cómo que movimientos raros? Según los registros, esa casa está a nombre de Jimena, pero fue comprada con dinero de Álvaro. Y todo se hizo hace 3 meses, justo cuando tú estabas amamantando. Él estaba firmando escrituras en otro estado. Leticia no se aguantó. Ese infeliz está lavando dinero. No me consta, dijo Marcela. Pero sí está escondiendo cosas. Y eso, ante un juez, no le va a gustar nada. Sobre todo si está pidiendo custodia. Porque aquí no solo se trata de ver quién quiere al niño, sino de quién es un peligro. Paola se agarró la cabeza. No sabía si llorar o reír. ¿Y qué sigue? Lo vamos a citar. Lo vamos a hacer declarar. Y vamos a presentar estas pruebas como parte de la demanda. También necesito que empieces a escribir todo lo que has vivido desde que empezó esto. Detalles, fechas, lugares, todo. Vamos a construir una línea de tiempo clara. Si él miente, lo vamos a atrapar. Paola asintió. Lo voy a hacer. Y tengo algo más. Sacó su celular y buscó un audio. Esto lo grabé hace 2 días. Me dijo que si no aceptaba la custodia compartida, me iba a hacer la vida imposible. Marcela le subió el volumen. Escucharon todo. Álvaro hablando bajito pero con ese tono de amenaza disfrazada. Era evidente. Esto es oro. Vamos a usarlo. Esa misma tarde, Paola recibió una llamada. Era Álvaro. No contestó, pero dejó mensaje. Sé que estás moviendo todo por debajo. Lo vas a lamentar. No me vas a quitar a mi hijo. Paola guardó el audio y se lo mandó a Marcela. Ya no respondía con miedo. Ahora respondía con estrategia. Pero lo que no sabía era que Álvaro también se estaba moviendo. Había contratado a otro abogado, uno agresivo, de esos que buscan ensuciar a la otra parte. Había pedido una cita en el juzgado para iniciar una contrademanda y estaba usando todo lo que podía en contra de Paola, su pasado, sus redes sociales, hasta los rumores que Jimena había soltado. Porque sí, Jimena seguía metida.
Ya no lloraba. Ahora actuaba. Le pasaba información a Álvaro. Le mandaba pantallazos. Le decía por dónde se movía Paola. Se volvió su informante, su aliada. Y juntos empezaron a armar una historia falsa. Que Paola estaba desequilibrada, que no dejaba ver al niño, que lo malcriaba, que salía con otro hombre a escondidas. Todo eso para dejarla mal frente al juez. Paola lo supo por una amiga. Del juzgado. Le avisó a tiempo. Están diciendo que tienes problemas emocionales. Que no estás estable. ¿Qué? ¿De dónde sacan eso? No sé. Pero van a tratar de demostrarlo. Ten cuidado con lo que publicas. No subas nada que puedan usar. Paola se sintió atrapada, pero también lista. Que digan lo que quieran. Yo no tengo que inventar nada, solo tengo que mostrar la verdad. Leticia nunca había confiado del todo en Álvaro. Desde el día 1 le pareció un tipo con sonrisa falsa y ojos que no decían nada. Pero como Paola se veía feliz, se hizo a un lado. No quiso ser la hermana metiche. Hasta ahora. Ese día estaba limpiando el celular viejo que tenía guardado. Quería venderlo. Al revisar las fotos antiguas, se topó con una captura de una conversación que había tenido con Paola hace 3 años, cuando recién empezaba con Álvaro. Era un mensaje que decía: dice que trabajaba en Guanajuato, pero ya se vino a vivir acá. Allá vivía con una señora rica que lo ayudó un tiempo. Nunca me quiso decir bien quién era. Leticia se quedó viendo la pantalla. Esa parte nunca le había sonado bien. Una señora rica, un pasado difuso, sin detalles. Se metió a su computadora y empezó a buscar. Nombre completo: Álvaro Torres Salgado. Edad, ciudad, profesión. Nada. Redes sociales, lo mismo de siempre. Perfil limpio. Pero lo que la hizo detenerse fue un resultado en una página local de noticias. Mujer muere en accidente doméstico. Su pareja, desaparecido. La nota era de hace 5 años, en Guanajuato. El nombre de la mujer: Silvia Ríos Mendoza, de 42 años, soltera, sin hijos, empresaria. Tenía una casa enorme en las afueras de la ciudad. Murió por una caída en las escaleras, o eso decía la nota. Lo raro es que en ningún lado mencionaban al nombre del novio. Solo se hablaba de un acompañante que vivía con ella y que desapareció después del accidente. Leticia sintió un escalofrío. Buscó fotos de Silvia. En una de ellas salía en un evento de gala. No estaba sola. A su lado, de traje y con sonrisa falsa, Álvaro, hijo de su madre. Inmediatamente fue a casa de Paola. «Necesito que veas esto», le dijo, apenas abrió la puerta. Se sentaron en la mesa. Leticia le mostró todo. «¿Quién es ella?», preguntó Paola con el ceño fruncido. «Era su pareja antes de ti. Él te dijo que vivía con una señora que lo ayudó, ¿no? Pues esa señora murió. Y según esto, él se desapareció justo después». Paola no lo podía creer. «¿Estás diciendo que la mató?» «No, no estoy diciendo eso. Pero el tipo vivía con ella. La mujer muere y él desaparece. Y nadie lo menciona por nombre. Es como si se hubiera borrado del mapa. ¿No te parece raro?». Paola agarró la computadora y se puso a leer la nota con calma. El corazón se le aceleró. Dice que no tenía heridas graves, pero que la muerte fue por un golpe en la cabeza, que cayó por las escaleras, sola. ¿Y tú le crees? No. Se hizo un silencio tenso. Las dos se miraron, sin saber qué pensar. «Leti, ¿y si esto no fue un accidente? Eso es lo que me preocupa. Tú estás peleando por la custodia de tu hijo contra un tipo que puede tener algo muy pesado en el pasado. Y si fue capaz de desaparecer en ese momento, puede hacer cualquier cosa. ¿Y si lo enfrento con esto? No. No le digas nada. Vamos a usarlo. Si esto llega a juicio, esto puede ser clave. Si conseguimos más información, incluso un testigo, alguien que lo conozca de esa época, esto podría cambiar todo». Paola agarró el celular. «Tengo que decírselo a Marcela.
Sí, pero cuidado, que él no se entere que ya sabemos. Paola no durmió esa noche. Se quedó leyendo todo lo que pudo de esa historia. La mujer había sido conocida por ayudar a gente joven con negocios. Álvaro, según decía una nota vieja, era su pareja más reciente, pero siempre muy discreto. Nadie sabía exactamente qué hacía. Un vecino comentó que lo veían salir en las noches y regresar hasta tarde. A veces no regresaba por días. No es una coincidencia, dijo en voz baja. No puede serlo. Al día siguiente fue con Marcela. Le mostró todo. La abogada leyó las notas con calma, tomó fotos de la pantalla, hizo anotaciones. Esto no es prueba de crimen, pero sí es un indicio, y eso, para un juez, importa. Vamos a investigar más. Voy a contactar a un colega que trabaja allá. Que busque si hay expediente, testigos, vecinos, lo que sea. Si logramos armar una conexión, podemos dejarlo muy mal parado. ¿Y mientras?, preguntó Paola. Mientras, tú no vas a estar sola ni un segundo. Vamos a poner una alerta de protección. No quiero arriesgarte. Este tipo ya mostró que no tiene límites. Paola asintió. Le temblaban las manos. Leticia tenía razón. Esto es más grande de lo que pensé. Y todavía no sabemos todo, dijo Marcela con tono serio. Esa tarde, Álvaro le escribió un mensaje. Tenemos que hablar. Urgente. Ella no contestó. A los 5 minutos, otro. Sé cosas de ti que no te conviene que salgan. No te hagas la inocente. Lo bloqueó. Ya no le tenía miedo, le tenía asco. Paola estaba sentada en la sala de Leticia, con el niño dormido en su pecho y los ojos fijos en el celular. Marcela le había dicho que la audiencia preliminar sería en 2 semanas, que todo iba bien armado, que Álvaro ya estaba empezando a sudar. Y eso le daba un poco de calma. Pero esa calma no duró ni medio día. Leticia entró agitada, con una carpeta en la mano. La aventó sobre la mesa. «Mira esto», dijo, con la voz cargada. Paola la miró confundida. Abrió la carpeta. Eran copias de documentos, papeles legales, su demanda, las pruebas, las declaraciones, todo lo que le había dado a Marcela, pero con marcas rojas, subrayado, notas a mano. «¿Qué es esto?», preguntó. «Esto lo encontré en casa de mamá». Paola se quedó helada. ¿Qué hacía eso en casa de mi mamá? Leticia se sentó, molesta, con las manos apretadas. No sé cómo decirlo sin que te duela, pero lo voy a decir así de claro. Mamá le pasó tu información a Álvaro. Paola sintió que el mundo se le caía encima. No, eso no puede ser. Sí puede. Y lo hizo. ¿Cómo sabes? Porque fui a dejarle unos medicamentos y vi la carpeta en su recámara. Estaba abierta. Pregunté. Se puso nerviosa. La enfrenté. Me lo dijo todo. Dice que Álvaro fue a verla, que le pidió ayuda, que le dijo que tú te estabas volviendo loca, que le ibas a quitar al niño solo por venganza. ¿Y le creyó? Le creyó. Y lo peor, aceptó dinero. Paola se levantó de golpe. El bebé se quejó, pero siguió dormido. Ella se lo acomodó en el brazo sin siquiera mirarlo. Estaba temblando. ¿Cuánto? No sé, pero era un sobre, grande. Mamá lo guardó en el cajón. No quería que lo viera, pero yo lo vi. Paola se quedó callada. Dice que lo hizo por ti, que no quiere que pierdas al niño, que solo le dio unas copias, nada más. ¿Unas copias? Leticia, esa información era clave. Ahí está todo lo que tengo contra él. Ya lo sé, y no sabes cómo me costó no gritarle, pero no quería que se pusiera peor. Paola respiró hondo. Le costaba hasta mantenerse de pie. ¿Y ella? ¿Qué piensa? ¿Que Álvaro va a venir a cuidar al niño los domingos con una canasta de frutas? Mamá siempre ha pensado que un hombre tiene que estar en la vida del hijo, aunque sea un patán. Ya sabes cómo es. No, Leti, esta vez no la voy a justificar.
Esta vez se metió con algo que no es suyo. Se vendió. Leticia la miró con moto, sin pena. ¿Vas a ir a verla? Sí, pero no a llorar. Voy a decirle en su cara lo que acaba de hacer. Esa noche, Paola fue sola a casa de su mamá. La encontró en la cocina, viendo una novela con el volumen bajito y tomando café. Como si no pasara nada. «Hola, hija», dijo Estela sonriendo. Paola no contestó. Se paró frente a ella, con la cara dura. «Ya sé todo». La sonrisa se borró. ¿Todo qué? Lo que le diste a Álvaro, lo que aceptaste de él, el dinero, los papeles, todo. Estela se quedó callada. No fue así como crees. Entonces, ¿cómo fue? ¿Te obligó? ¿Te amenazó? Me pidió ayuda. Me dijo que tú estabas actuando por coraje, que no estabas pensando en el niño. Y yo pensé que debía escuchar las dos partes. Tú no tienes que escuchar nada. Tú eres mi mamá, carajo. Estela bajó la cabeza. Yo solo quería que las cosas se calmaran. ¿Y por eso te vendes? ¿Por eso le das mis cosas a un tipo que me engañó, me humilló y me amenaza con quitarme a mi hijo? Es el papá, Paola. Y tú no tienes idea de quién es en realidad. Ese hombre tiene un pasado sucio. Una mujer murió y él estaba con ella. Y tú aquí, sentada, tomándote un café con su maldito dinero guardado en el cajón. Estela empezó a llorar. Yo no sabía, solo pensé que ayudaba. Paola sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Ya no. Confío en ti. No me digas eso. Ya lo dije. Y no me busques. No vengas a mi casa. No quiero que te acerques al niño. Hasta que me demuestres que estás de mi lado. Porque hoy me dejaste sola. Se dio la vuelta y se fue. No hubo abrazos. No hubo despedidas. Solo el sonido de la puerta cerrándose con fuerza. Esa misma noche, Paola le escribió a Marcela. Mi mamá filtró info. Él ya sabe todo. ¿Qué hacemos? Marcela respondió al minuto. Nos adelantamos. Vamos a meter todo ya. No hay tiempo que perder. Paola apretó el celular en la mano. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloró. Ya no le quedaban fuerzas para llorar. Ahora todo era guerra, y ya no le importaba quién cayera en el camino. Después de lo de su mamá, Paola no quería hablar con nadie, ni con Leticia, ni con Marcela, ni con vecinos. Se encerró en su casa 2 días completos. Apagó el celular. Lloró lo que no había llorado en semanas. Se sentía traicionada, vacía, rota por dentro. Había enfrentado de todo. A un esposo mentiroso, a una amante vengativa, a amenazas legales. Pero lo de su propia madre, eso le dio donde más le dolía. El tercer día, Leticia llegó sin avisar. Te traje comida, dijo, dejando una bolsa con tuppers en la mesa. Y alguien quiere saludarte. Paola levantó la vista desde el sofá, sin ánimos de levantarse. Ahí, detrás de Leticia, estaba Mauricio. ¿El qué? Dijo Paola sin moverse. Nada, solo quiere ayudarte. Es amigo mío del trabajo. Y abogado, también. Ya te había hablado de él. Paola lo miró con desconfianza. ¿Y por qué me va a querer ayudar? Porque sabe lo que estás viviendo. Porque ha visto todo lo que has aguantado. Y porque no todo el mundo quiere algo a cambio. Mauricio dio un paso adelante. No vine a meterte más ruido. Solo vine a ver si necesitas algo. De verdad. Tenía cara tranquila, voz suave, pero no de esas que suenan falsas. Era un tipo sencillo, sin poses. Tenía ojos de alguien que escucha. Y eso, para Paola, era nuevo. Gracias, dijo sin ganas, pero con algo de alivio. Leticia los dejó solos. Se fue a la cocina a calentar café. Paola se sentó derecha, arreglándose un poco el cabello con la mano. Mauricio se acomodó en la orilla del sillón, dejando espacio. Sé que no es momento para que alguien nuevo aparezca, empezó él.
pero también sé que a veces uno necesita a alguien que no esté en medio del drama para respirar tantito. Paola lo miró. ¿Leti te contó todo? No con detalle, pero entendí lo suficiente. Y la verdad, tienes razones de sobra para estar como estás. Se quedaron en silencio. El bebé se movió en su cunita. Paola se levantó, lo revisó, lo acarició y volvió a sentarse. Mauricio no dijo nada, solo esperó. Y eso también fue nuevo. Álvaro nunca esperaba, siempre hablaba, siempre imponía. Perdón si estoy muy seria, dijo Paola, bajito. No es contigo, solo estoy cansada. No tienes que disculparte. Has aguantado más de lo que muchas personas podrían. Ella lo miró de reojo. Esa frase le sonó distinta. No venía con pena ni con lástima. Venía con respeto, con sinceridad. Mauricio no se quedó mucho. Después de 20 minutos, se despidió. Estoy cerca. Si necesitas algo, cualquier cosa, márcame. No tienes que aguantar sola, aunque sea para que me digas que estás harta. Te escucho. Le dejó un papelito con su número y se fue. Paola lo miró salir por la ventana. No sabía si reírse o si guardarlo, en el cajón. Al final, lo pegó con un imán en el refri. Pasaron unos días. Paola se enfocó en su caso. Hizo las tareas que Marcela le pedía, armó los documentos, se reunió con la psicóloga del juzgado para la evaluación del niño. Todo sin distracciones. Pero en las noches, cuando el silencio la abrazaba, pensaba en Mauricio. Y una noche le escribió: Gracias por el otro día. No pasaron ni 5 minutos. Cuando quieras. ¿Estás bien? Así empezó. Un mensaje. Luego otro. Luego llamadas. Luego una visita con pan y café. Mauricio no preguntaba cosas que dolían. No presionaba. Solo hablaba de su trabajo, de sus gustos, de sus tonterías. Hacía reír a Paola sin esfuerzo. Y eso, después de todo lo que había pasado, valía oro. Una tarde, lo invitó a cenar. No, era nada romántico. Solo espagueti y una plática larga mientras el bebé dormía. Pero hubo un momento en que se quedaron callados. Se miraron. Y Paola bajó la mirada. No puedo con esto ahorita, dijo. Mauricio asintió. No te estoy pidiendo nada. Solo estoy aquí. Me cuesta confiar, admitió. Es normal, pero no tengo prisa, y no te voy a fallar. Ella lo miró otra vez. No supo qué decir. Leticia, que todo lo olía, no tardó en sacar el tema. ¿Te gusta? Paola se hizo la loca. ¿Quién? No te hagas. Mauricio. Paola sonrió, pero sin responder. Leticia la miró en serio. Mira, tú mereces volver a sentir algo bonito. No te cierres. Pero tampoco te olvides de que ahora tienes que cuidarte el doble. Paola asintió. No quiero meter a nadie más en este lío. Él ya está adentro, por decisión propia. Y yo no estoy lista. No quiero volver a sentirme usada. ¿Y si esta vez no te usan, sino que te cuidan? Paola se quedó pensando. Era una idea rara, pero no desagradable. Y por primera vez en mucho tiempo no le daba miedo. Paola estaba en la cocina preparando la cena cuando le sonó el celular. Era una notificación de un grupo vecinal. No le dio importancia, pero luego empezaron a llegar más mensajes uno tras otro, como si algo grave estuviera pasando. Agarró el teléfono y abrió el chat. Lo primero que vio fue una foto suya. Una selfie en bata, de esas que una se toma rápido sin pensar, con el pelo alborotado y sin filtro. Nada fuera de lo común. Lo feo era el texto que alguien había escrito. Encima, así seduce a los maridos ajenos. ¿Y esta es la mamá ejemplar? Paola sintió un golpe en el pecho. Le temblaban los dedos. Bajó. Había más fotos. Algunas del baby shower, otras de cuando estaba embarazada, una donde salía con Mauricio en la banqueta tomando café. Todo mezclado con frases ofensivas, chismes y burlas. ¿Ya cambió de víctima?
Cuidado, que esta roba maridos no, perdona ni al vecino. Y todavía quiere ganar la custodia, ¡qué risa! Paola casi no podía respirar. Fue directo con Leticia, le enseñó todo. Fue ella, dijo con los ojos llenos de rabia. Fue Jimena. Leticia no dudó. Claro que fue ella. Esa bruja no supera que no pudo quedarse con el premio. No es un premio, Leti, es una pesadilla. Pero no me voy a quedar callada. Ya no. Marcela fue la siguiente en enterarse. Paola le mandó todas las capturas. La abogada actuó rápido. Esto es violencia digital. Vamos a usar esto a nuestro favor. ¿Me estás diciendo que me están haciendo daño? ¿Pero eso me ayuda? Exacto. Las personas que hacen estas cosas creen que están destruyendo, pero en juicio, esto muestra acoso, obsesión, humillación pública. Y eso no se ve bien en una audiencia de custodia. ¿Y cómo probamos que fue ella? Ya lo tenemos. Recuerda lo que me diste. Los mensajes que te mandó desde su cuenta falsa, las amenazas veladas y el dato que ella misma filtró en uno de los grupos. Hay manera de enlazar todo. Ya tengo a alguien trabajando en eso. Paola no se quedó cruzada, de brazos. Fue al centro de denuncias, levantó un reporte, firmó papeles, dejó evidencia. Y en medio de todo eso, su cara cambió. Ya no era la de una mujer cansada, era la de una mujer lista para pelear con todo. Mientras tanto, Jimena estaba muy tranquila en una cafetería del centro, contándole a una amiga su hazaña. No sabes, le puse unas fotos y unos textos y ¡pum!, se hizo viral. Ahora todos saben quién es la señora perfecta. A ver si así le bajan los humos. ¿Y si te denuncia? ¿Por qué? No hay prueba de que fui yo. Pero tú lo hiciste, ¿no? Claro, pero nadie lo va a comprobar. Además, ella tiene más que perder. Yo solo me estoy defendiendo. Lo que Jimena no sabía era que su cuenta falsa había dejado rastro. Un correo vinculado a su línea personal, una dirección IP repetida, y en los grupos vecinales, alguien, una vecina que no le tenía mucha paciencia, hizo un comentario clave. «Ay, Jimena, ya bájale, se nota que eres tú». Y sí, era obvio. A la semana siguiente, Paola fue llamada a una audiencia especial para tratar el tema del acoso digital. Jimena también fue citada. Cuando llegó, se sentó del otro lado de la sala, con cara de no haber roto un plato. El juez revisó los documentos, escuchó los audios, leyó los mensajes. Marcela habló con claridad. Mi clienta ha sido víctima de difamación, ataques personales, filtración de fotos privadas y exposición pública con fines de humillación. Todo esto cometido por la señorita Jimena Estrada, quien además tiene vínculos personales con el padre del menor en conflicto legal. El juez la miró serio. ¿Tiene pruebas? Marcela se las dio, todas. Claritas. Cuando Jimena quiso defenderse, no supo qué decir. Yo no fui. Eso no se puede comprobar al 100%. El juez la interrumpió. Señorita, hay coincidencias en correos, en IP, en estilo de escritura y hasta en los nombres de los archivos. Si sigue negándolo, puede meterse en más problemas. Le recomiendo aceptar y comprometerse a cesar este tipo de ataques. Jimena, entre dientes, lo aceptó. Paola no sonrió. No lo necesitaba. El juez ordenó borrar todo el contenido de las redes. Le impuso una multa a Jimena y giró un oficio para que quedara asentado como antecedente de violencia digital. Y más importante, dejó eso registrado dentro del expediente de custodia. Marcela, al salir, le dijo bajito: «Esto es un golpe fuerte para ella. La van a ver como una persona conflictiva, capaz de hacer daño. Eso vale más que 1000 discursos en juicio». Paola respiró hondo, no porque ya hubiera ganado, pero porque, por primera vez, alguien más vio lo que ella estaba viviendo, y eso se sintió justo. Esa noche, en su casa, abrió su celular. El grupo de vecinos ya no tenía fotos ni burlas. La mayoría había dejado de hablar.
Algunas personas incluso le mandaron mensajes pidiendo disculpas. Mauricio le escribió: «Vi lo que pasó. Estoy contigo. Qué orgullo me da lo que hiciste». Paola no contestó de inmediato. Solo se quedó viendo el mensaje con una sonrisa leve. Ya no se sentía tan sola. Ya no se sentía débil, porque ahora sabía que si le tiraban un golpe, ella tenía con qué regresarlo. Paola no durmió bien la noche anterior. Se despertaba a cada rato, soñando cosas feas. El reloj marcaba las 4:37 de la mañana, cuando decidió mejor levantarse. Preparó café, le puso ropa al bebé y se sentó en la orilla de la cama a repasar lo que iba a decir. Marcela la había preparado bien. Todo estaba listo: las pruebas, los audios, las fotos, los mensajes, las citas. Pero igual había un nudo en el estómago que no se iba. Era miedo, sí, pero también coraje. Hoy por fin iba a hablar frente a un juez. Hoy, por fin, alguien iba a escucharla sin callarla. Llegó al juzgado con Leticia, Mauricio y Marcela. El bebé se quedó con una amiga de Leticia, una señora de confianza. No querían arriesgarlo a que viera nada. Álvaro ya estaba ahí, trajeado, peinado, con su misma cara de siempre, el disfraz de hombre decente. A su lado, su abogado. Y, más atrás, sentada con lentes oscuros, Jimena. Paola la vio, pero no le dijo nada. Ya no le quedaba energía para más broncas con ella. Lo que tuviera que pasara ahí dentro. Entraron a la sala. El juez era un señor de unos 50 años, cara seria, voz dura. Empezó puntual. Hoy vamos a escuchar ambas partes. El objetivo es determinar lo mejor para el menor. No se trata de quién tiene la razón. Se trata de quién garantiza una vida más estable. Álvaro fue el primero en hablar. Se paró derecho, con voz suave, con su clásico estilo de «yo no fui». Fue el destino. Su señoría, yo solo quiero estar en la vida de mi hijo. Nunca he dejado de apoyarlo económicamente. He intentado mantener una relación cordial con la señora Paola, pero ella constantemente me bloquea el acceso al menor, me graba sin aviso, y ha tomado una actitud violenta en mi contra. Solo quiero compartir la crianza de nuestro hijo. Marcela pidió hablar. Con permiso, su señoría. Mi clienta no se ha negado a que el señor vea a su hijo. Lo que no ha permitido son visitas sin orden, sin control, sin respeto. Y con toda razón. El señor ha estado envuelto en un intento de bigamia. Tiene un historial oculto con una persona fallecida bajo circunstancias extrañas. Y además, ha participado, directa o indirectamente, en campañas de difamación contra Cinto, mi clienta. El juez levantó la mano. Necesito pruebas de todo eso. Si las tiene, muéstrelas. Marcela sacó una carpeta gruesa. Entregó copias. El juez empezó a leer. Paola lo miraba en silencio. No sentía miedo. Sentía ganas de que por fin alguien viera lo que ella vio desde el primer día. El juez pidió que hablaran ambos, uno frente al otro. Se pararon al centro. Señora Paola, ¿usted considera que el señor Álvaro es un peligro para su hijo? No sé si sea un peligro, dijo ella con la voz firme, pero no es un ejemplo, y no es confiable. Le mintió a 2 mujeres al mismo tiempo. Me dejó criando sola, mientras él planeaba una boda con otra. Luego me amenazó, me vigiló, me quiso manipular con dinero, y ahora quiere hacerse pasar por el papá del año. ¿Tiene pruebas de esas amenazas? Sí, señor juez. Están en los audios que le entregó mi abogada. El juez asintió. Señor Álvaro, ¿tiene algo que decir? Todo eso está sacado de contexto. Fueron conversaciones en momentos de tensión. Yo solo quería arreglar las cosas. ¿Y la relación con la señorita Jimena Estrada? Fue una relación sentimental, pero ya terminó. El juez miró hacia Jimena. ¿Puede acercarse, por favor? Jimena se levantó como si no quisiera estar ahí. Caminó despacio. El juez le preguntó: ¿Tuvo usted participación en la difusión de imágenes privadas de la señora Paola?
Jimena no contestó de inmediato. Sí, dijo bajito, pero fue un error. Estaba dolida. ¿Y su relación actual con el señor Álvaro? No tengo relación. Solo vine porque él me pidió que lo acompañara. Paola la miró con desprecio. Jimena bajó la mirada. El juez volvió a revisar los documentos. Pidió ver los estados financieros. Ahí, otra bomba. Aquí aparece una transferencia grande a nombre de una mujer fallecida hace 5 años. ¿Qué relación tiene usted con esa cuenta, señor Álvaro? Álvaro se puso nervioso. No lo recuerdo. Puede ser un error. No estoy seguro. Marcela intervino. Esa cuenta fue usada en una propiedad registrada en Querétaro a nombre de otra mujer. Fue ocultada del registro de bienes familiares y fue abierta mientras él aún vivía con mi clienta. El juez anotó todo. Hizo una pausa y luego dijo: voy a tomar unos días para dar el fallo. Pero por lo que veo hasta ahora, hay demasiadas cosas sin aclarar por parte del señor Álvaro y demasiadas alertas que no puedo ignorar. Álvaro bajó la cabeza. Paola respiró aliviada. Antes de irse, el juez dijo: el menor, por ahora, permanecerá con la madre. Toda visita del padre deberá ser supervisada y autorizada con anticipación. Queda prohibido acercarse al domicilio de la señora Paola sin orden previa. Y se mantiene vigente la investigación sobre los datos ocultos y los antecedentes mencionados. Se levantó la sesión. Paola salió sin decir nada. Leticia la abrazó fuerte. Mauricio la tomó del brazo. Marcela sonrió. Lo lograste. Y no fue suerte. Fue por aguantar y por pelear con todo. Paola no lloró, pero por dentro era como si alguien le hubiera quitado un costal del alma. Sabía que esto no había terminado, pero al menos ya no estaba perdiendo. 3 días después del juicio, Paola se estaba tomando un café en casa de Leticia cuando sonó el celular. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo le picó en la cabeza y respondió: ¿Bueno? Silencio. ¿Bueno? ¿Quién habla? Una voz nerviosa del otro lado. Soy Jimena. Paola apretó la taza con fuerza. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, pero en persona. Por favor. ¿Para qué? ¿Para insultarme otra vez? No. Es algo serio. No es broma. No es venganza. Te juro que esto cambia todo. Paola se quedó en silencio. Estoy embarazada, dijo Jimena. La taza se le resbaló un poco de las manos. No se cayó, pero tembló. ¿Qué? Estoy embarazada. De Álvaro. Bueno, eso creí. ¿Y ahora qué? ¿Dudas? Me hice un chequeo esta semana. El doctor me pidió algunos estudios. Me hizo varias preguntas. Y luego me soltó algo que me dejó helada. Paola no entendía nada. ¿Qué te dijo? Que Álvaro es estéril, desde hace años, que tiene una operación, que no puede tener hijos. Silencio. Eso no puede ser, dijo Paola con la voz trabada. Lo es. El doctor me dijo que alguien con esa operación no puede embarazar a nadie. Jamás. Fui a buscar su historial médico. Tengo un contacto en la clínica donde él se atendía. Me confirmaron que hace 6 años se hizo una vasectomía. Paola se quedó fría. No podía hablar. Solo miraba al vacío. ¿Paola? ¿Estás ahí? Sí. Mi embarazo no es de Álvaro. Eso ya lo sé. Me hice una prueba con otro hombre con el que estuve y dio positivo. Pero lo que quiero decirte es... Si tú pensabas que Álvaro es el papá de tu hijo, tampoco lo es. Paola se paró de golpe. No entendía lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que Álvaro no es el papá de mi hijo? Eso es lo que estoy diciendo. Y antes de que pienses mal, no lo hago por chisme. Lo hago porque esto es grave. Si tú te estás partiendo la vida en un juicio contra él por la custodia, y resulta que ese niño no es suyo, estás peleando contra la persona equivocada. Paola colgó. No dijo adiós. No dijo nada. Corrió por su celular.
Abrió la galería. Fotos del niño, de cuando nació, de cuando Álvaro lo cargó por primera vez, de las primeras noches sin dormir, de la primera carcajada, de los primeros pasos. Todo eso, con la idea firme de que era su hijo con él. Y ahora, Leticia la encontró minutos después, sentada en el suelo, con las manos en la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Álvaro no es el papá, dijo Paola apenas en voz. ¿Qué? No puede tener hijos. Está operado. Hace años. Leticia se quedó en shock. Entonces... Paola la miró con lágrimas en los ojos, pero también con algo más. Un recuerdo. Uno que había querido borrar. ¿Hay alguien más? ¿Qué? Antes de Álvaro. Muy poco antes. Fue algo rápido, un desliz. Yo no sabía que estaba embarazada cuando conocí a Álvaro. Pensé que era suyo. Siempre lo creí. Nunca saqué cuentas. Nunca dudé. Leticia la abrazó. ¿Quién? Paola tragó saliva. Mauricio. Leticia se quedó helada. Mauricio. Antes de que empezara todo esto. Fue un momento, nada serio. Y luego lo bloqueé. Me dio miedo. Él ni siquiera sabe. Pero ahora todo cuadra. El niño se parece más a él que a Álvaro. Siempre lo vi. Siempre lo negué. Leticia se soltó de la silla. Paola, esto lo cambia todo. Todo. Paola se quedó callada. Tengo que decirle. Tengo que saber la verdad. Ese mismo día fue a buscar a Mauricio. Él la recibió como siempre, con esa calma que la hacía sentir en paz. Tengo que hablar contigo, pero es algo muy delicado, le dijo. Se sentaron. Ella le contó todo. Lo del embarazo, lo de Álvaro, lo del doctor, lo de Jimena, y luego lo soltó. Hay una posibilidad muy fuerte de que tú seas el papá de mi hijo. Mauricio no reaccionó de inmediato, solo la miró. Respiró hondo. ¿Estás segura? No. Pero quiero hacerme la prueba. Quiero que sepas la verdad. Y quiero saberla yo también. Mauricio asintió. Estoy contigo, para bien o para mal. Paola no lloró, no gritó, solo sintió un alivio que no sabía que necesitaba. La prueba se hizo a la semana. Se entregó a escondidas, sin nombres visibles, solo 2 códigos. Y cuando llegó el resultado, Paola sintió que se le iba el alma del cuerpo. 9% de compatibilidad. Mauricio era el papá. Todo lo que había vivido, todo el infierno, todas las peleas, todos los gritos, todo el juicio, había sido contra un hombre que ni siquiera tenía derecho sobre su hijo. Paola llegó al juzgado con los resultados en la bolsa. Caminaba con paso firme, con la mirada al frente. Esa mañana no le temblaban las piernas. Ya no. Ahora venía a cerrar todo, a poner el último clavo. Marcela la estaba esperando en la entrada. ¿Estás segura de que quieres soltar esto ahora?, le preguntó sin rodeos. Sí, es la única forma de terminar. Va a cambiar todo. Ya todo cambió, Marcela. Solo falta que se entere él. Entraron. Adentro, Álvaro ya estaba, sentado en su lugar, con la camisa bien planchada y cara de «yo controlo todo». No sabía lo que venía. Jimena no fue. Mauricio tampoco. Esta vez, Paola iba sola. El juez pidió silencio. Se sentaron todos. Marcela se levantó. Su señoría, mi clienta desea presentar una última prueba que modifica por completo el sentido de este caso. El juez la miró serio. ¿De qué se trata? Paola se paró. Sacó un sobre blanco. Caminó despacio hacia la mesa y lo puso frente al juez. Una prueba de ADN. Comparativa entre el menor y el señor Álvaro Torres Salgado. El juez abrió el sobre. Leyó. Se acomodó los lentes. Volvió a leer. Luego miró a Paola. ¿Está segura de esto?
Completamente. El juez alzó el resultado. Según este documento, el señor Álvaro no es el padre biológico del menor. Silencio total. Álvaro se congeló. ¿Qué? Dijo en voz baja. Eso no es posible. Marcela volvió a hablar. Hace unos días recibimos información que nos hizo sospechar. Se confirmó por medio de estudios médicos que el señor Torres es estéril desde hace años. La señora Paola, sin saberlo, crió sola a un hijo que biológicamente nunca fue de él. Sin embargo, el señor lo usó como herramienta para manipularla, chantajearla y pelearle una custodia que nunca le correspondía. El juez no lo podía creer. Álvaro, menos. Esto es un montaje. Ustedes falsificaron esto, gritó levantándose de la silla. El juez le pidió que se calmara. Esto va más allá de lo legal. Usted sabía de su condición, y aún así se presentó como padre. Engañó al sistema. Y a esta mujer, Álvaro golpeó la mesa con la mano. Ella me lo ocultó. Ella sabía. Paola se paró. No lo sabía, Álvaro. Y tú tampoco. Pero tú lo usaste. Tú lo metiste en una pelea legal que ni siquiera te tocaba. Y ahora todo el mundo va a saber quién eres de verdad. El juez pidió orden. Luego se tomó unos minutos en silencio. Esto cambia completamente la naturaleza del caso. A partir de este momento, se anula la solicitud de custodia por parte del señor Torres. No tiene vínculo legal ni biológico con el menor. Y respecto al uso de esa información para iniciar un proceso legal falso, se va a iniciar una investigación en su contra. Marcela sonrió, apenas un poco. Paola no dijo nada, solo sintió un hueco enorme soltarse del pecho. Álvaro se sentó, sin saber qué hacer. «Tú no sabes lo que acabas de hacer», le dijo por lo bajo. Paola lo miró. «No, tú no sabías con quién te metiste». Ese mismo día, en la tarde, Paola fue a ver a Mauricio. Él la esperaba con el niño en brazos. Lo estaba, paseando por el patio, cantándole bajito una canción sin letra. Cuando la vio llegar, se detuvo. ¿Todo bien? Ella asintió. Ya está, ya se acabó. Él la miró, esperando más. Paola se acercó. Se agachó frente al niño, lo besó en la frente y luego lo miró a los ojos. «Él es tu papá, ¿sabes?», le dijo al bebé, con una sonrisa leve. Mauricio la escuchó, sin moverse. «Lo supe esta semana. Me hice la prueba. Y tú eres el papá». Mauricio no dijo nada. Solo la abrazó con una sola mano, sin soltar al niño. Paola se quedó ahí, sintiendo el pecho lleno de todo. De miedo, de amor, de rabia pasada, de alivio. «No te estoy diciendo esto para pedirte nada», aclaró. «Solo quiero que sepas la verdad y que decidas qué hacer con ella». Mauricio la miró directo. «Paola, no tengo dudas. Quiero estar aquí. No por compromiso, no por obligación, por los dos, por los tres». Ella lo abrazó fuerte. No lloró. Ya, no. Se había vaciado tantas veces que ya no le quedaban lágrimas. Pero por dentro, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Esa noche, Leticia preparó una cena. Invitaron a la amiga que había cuidado al niño, a la abogada, al vecino que siempre ayudaba con las bolsas, a los que sí estuvieron en los momentos feos. No hubo discursos, no hubo brindis largos, solo una comida tranquila, sin miedo a que tocaran la puerta. Jimena no volvió a aparecer. Álvaro enfrentó su proceso. Y Paola, por fin, pudo dormir. Sin sobresaltos. Sin esconder grabaciones. Sin tener que voltear a cada rato. Porque la verdad, por más dura que sea, siempre acaba saliendo. Cuando por fin sale, ya nadie puede taparla.